Pues primero que nada, León, bienvenido acá a Ecuador y pues te damos todos la bienvenida, también como he estado diciendo, México, Chile, Argentina, Cuba, pues y no sé qué otros países seguramente están apareciendo por ahí. Estás en Guayaquil, Ecuador en este momento y nos une este tema pues que va a traer algunas respuestas y algunas luces también. Les presento al doctor León Greenhouse. Él es un doctor de psiquiatría, especialista en depresión. Él ha sido pues el director de un gran centro y además con una excelente reputación en el manejo del Centro de Salud Mental de Jerusalén en Jerusalén. Es catedrático, es investigador, ha investigado una gran cantidad de temas relacionados con la salud mental, con la depresión, con las fobias, con los trastornos de personalidad, de ansiedad y un sinnúmero más de temas. Así que te damos la bienvenida para todos. Este es un encuentro de Beatriz Manrique con el doctor León. Así que lo primero que queremos saber es, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu familia, León? Bueno, afortunadamente, primero que todo, buenos días, aunque acá en Israel es buenas tardes. Buenos días a todos los participantes. La verdad es que no creo que he dado nunca una conferencia a casi 500 personas. Es una experiencia nueva, aunque no veo a nadie, que es algo que veo las fotos, pero formalmente no veo a la gente. Nosotros estamos bien, con aislamiento social. De la gente, casi no salimos de la casa, aunque voy a la clínica a ver pacientes. Es muy importante ver a los pacientes. Veo algunos pacientes con Zoom, pero muchos que prefieren el contacto personal, así que estamos haciendo ambas cosas y esperando que cambie algo y podamos retornar más en forma más intensiva a la vida normal. Bien, muchísimas gracias por ese saludo, por esa explicación, León. Y yo también, esta cantidad de personas, y siguen entrando, estamos llegando a las 500 personas. Así que, como dicen en el deporte, León, vamos a dejar el alma en la cancha con este tema. Y quiero Sí. comenzar preguntándote algo. ¿Por qué el estigma sobre la salud mental? ¿Por qué no podemos hablar libremente de las enfermedades mentales, de los trastornos de salud mental, como se habla de las enfermedades del corazón, de la diabetes? ¿Y qué impacto, qué repercusión tiene esa prohibición de hablar, incluso dentro de las propias casas? No digas que tiene depresión, que tiene una manía, etcétera. ¿Qué impacto tiene eso en el acceso justamente a buscar la recuperación de la salud? Bueno, ese es uno de los problemas que confrontamos en la psiquiatría o en la salud mental y que tiene sus raíces en la concepción de lo que es la locura y que en la Biblia incluso se hablaba muy difícil de los trastornos mentales. En el siglo XVII, XVIII se crearon los asilos que estaban fuera de la ciudad y solamente en los últimos 20 o 30 años estamos viendo una apertura a la consideración de los problemas mentales como parte de la salud del individuo y viendo todas las repercusiones que trastornos de la salud mental pueden traer al individuo, a la familia y a la sociedad. O sea que hay una lucha continua tratando de eliminar el asunto del estigma, tratando de que las personas con trastornos mentales sean tratados en hospitales generales, sino necesariamente en asilos, en hospitales psiquiátricos separados de la realidad de la vida médica habitual. Y eso ha sido una lucha o continúa siendo una lucha. Por ejemplo, si tomo el caso de Israel, la mayoría de los hospitales son hospitales psiquiátricos separados de los hospitales generales. Solamente en los últimos años comienzan a aparecer unidades en los hospitales generales y la psiquiatría es parte de la medicina general, o sea, está retornando a su lugar habitual. Ese es para la parte psiquiátrica. En la parte psicológica, la depresión o los problemas de salud mental crean una diferencia, la persona se siente diferente, hay muchas veces que la apreciación de la personalidad del individuo a sí mismo
está reducida por el trastorno mental que él siente. Y hay que trabajar eso en la psicoterapia, que también el mismo paciente o la familia del paciente acepte que esa es una realidad que el individuo puede superar y que puede continuar con una vida normal. Entonces, digamos que este estigma o esta separación podría repercutir el no hablar abiertamente de esto, como se habla de tengo un problema en el corazón, tengo un problema hepático, etcétera. Sí trae un impacto en la búsqueda del acceso a la salud. ¿Pensarías tú? Claro, mucha gente cuando, por ejemplo, va al médico general con quejas, que mucha gente, los médicos generales llaman 25 a 30% de su clientela o de la gente que consulta con el médico general tiene problemas que llaman somatizaciones. ¿Qué quiere decir somatizaciones? Dolores en cualquier lugar, dificultad con la vía digestiva, dificultad con sensaciones cardíacas, etcétera, etcétera, que no tienen una base orgánica diagnosticable. Y cuando el médico general sugiere al paciente que consulte con un psiquiatra, muchas veces la reacción inicial es una reacción, el médico no me cree, él cree que le estoy echando broma, ¿por qué me manda al psiquiatra? No, eso no es serio, o sea, no me trata con la seriedad adecuada o que yo espero, y crea una dificultad, un cortocircuito entre el paciente y el médico por esta que lo refiere al psiquiatra. Pero hay mucha gente que hoy día logra identificar ellos mismos por los artículos en la prensa, por lo que se habla, programas como el que tú tienes, etcétera, que eh, resaltan la realidad que existe, que se puede tratar a este tipo de problemas en una forma diferente, que no tiene que ocultarse, que no hay que tener pena de que existen estos problemas y que es una parte importante de la sociedad y el tratamiento adecuado puede mejorar la sensación general de la persona, de la familia y de la sociedad en general. Uh-huh. Entonces, digamos que hablando de esta crisis del COVID, se nos ha pedido de alguna manera distancia y aislamiento. ¿Qué impacto tiene esa estrategia en los efectos de nuestra salud mental? ¿Cuáles son las consecuencias que podemos ver con esa estrategia que hemos tenido que tomar? Yo creo que el COVID ha tomado al mundo por sorpresa. Si piensas en los últimos 100 años, nosotros vivíamos, el mundo había experimentado ciertas epidemias grandes, por ejemplo el SARS de 2003, el ébola en África de 2009 y 2014, el MERS, etc. Han habido epidemias, pero no han tocado a Europa y al mundo occidental, América, en esta forma como esta pandemia nos está tomando. Y primero ha tenido un elemento de sorpresa muy grande y también de incertidumbre, perdón en el español, hace mucho tiempo que no doy una conferencia en español, la incertidumbre de qué es esto que nos está pasando, cómo voy a responder, cuánto tiempo me va a durar, qué consecuencias va a tener para mí en mi vida, en mi salud, en mi familia, la educación de mis hijos, el progreso en la vida. Crea una incertidumbre muy grande y que no tenemos respuesta. Y resulta que una de las formas de combatir el COVID, como no hay medicinas, como no hay vacunas y que el mundo no lo ha experimentado, entonces todo el mundo es prácticamente sensible a la infección. Algo le pasó a América, por ejemplo, cuando llegaron los conquistadores y trajeron la viruela. Los indios americanos, los nativos americanos no tenían ninguna resistencia básica a la viruela. Y cuando los atacó la virosis esa, diezmó a las poblaciones indígenas que había en Venezuela, en América. Y algo así está pasando con esto. El mundo no tiene resistencia a esta enfermedad todavía, a esta virosis, y la respuesta ha sido muy general y muy difícil. Ahora, cuando se hace cuarentena, quiere decir que se pide a las personas que se aíslan, es algo difícil para la persona. Estoy solo, quizás estoy con señora, estoy solo sin ona, por cuánto tiempo voy a estar así, qué hago, cómo lleno el día, cómo voy al trabajo, crea una incertidumbre muy grande
y ¿cómo es qué palabra estoy buscando? Perdón, se me escapó. Se dice en hebreo itmodedut, la forma de copar con esta realidad es algo que tenemos que experimentar personalmente. Y entonces, al experimentarla, estamos viviendo, digamos que uno de los síntomas que aparece, que en este momento lo estamos viviendo todo, sería el estrés. El estrés principalmente, háblanos un poco de qué es el estrés y cuáles podrían ser los efectos en nuestra salud. Si este estrés se sostiene, pues vamos a sostenernos con una incertidumbre, ¿no? Okay. El cuerpo humano está construido para afrontar al estrés. O sea, nuestra vida es estrés, el parto es estrés, dificultades médicas son estrés, el desarrollo de la entrada al colegio es un estrés, graduación, la vida profesional, incluso esta conferencia es un estrés. O sea, nosotros estamos acostumbrados a sobrevivir el estrés, a balancear el cuerpo. Eso es lo que se llama la homeostasis. Cuando nosotros tenemos un estrés, lo tratamos de balancear y mantener las funciones biológicas y psicológicas en una condición balanceada. Cuando el estrés es muy prolongado y la posibilidad del organismo de combatir o balancear este estrés se pierde, comienzan los trastornos fisiológicos y psicológicos. Por ejemplo, un niño tiene que vivir en una familia y la educación puede ser estresante. Tiene que acostumbrarse a patrones de conducta, tiene que acostumbrarse a que tiene que tener éxito en los estudios, etcétera, etcétera. Si el estrés es muy marcado, el niño puede sufrir y este sufrimiento inicial puede tener consecuencias en el resto de la vida. Cuando el estrés es muy fuerte en la persona adulta, por ejemplo, de las cosas de que se está hablando mucho, el estrés de los cuerpos médicos que están combatiendo el COVID. Por ejemplo, se habla mucho, salió recientemente un artículo que analiza la respuesta de las fuerzas médicas en China y la incidencia de depresión, ansiedad, irritabilidad y desgaste que tiene esta gente luego de combatir en una forma tan intensa esta enfermedad desconocida y que tuvieron mucha gente médica también del cuerpo médico se enfermó durante esta época. O sea que cuando el estrés comienza a ser demasiado para el cuerpo, comenzamos a ver síntomas físicos, hipertensión, trastornos cardíacos, trastornos de las vías digestivas y emocionales, depresión, dificultades de dormir, irritabilidad, falta de paciencia con la señora, con el marido, con los niños, etc. Y León, todos los síntomas de estrés que nos estás mencionando deben ser tratados clínicamente con medicina o no necesariamente, depende. No, realmente no. La respuesta universal de la gente a un estrés tan grande va a ser la aparición de cierto número de síntomas, intranquilidad, un poco de problemas de sueño, dificultad en relajarse, etcétera, que no es necesariamente algo clínico. Tenemos un espectro que va desde reacciones breves, reacciones pequeñas, a reacciones, perdón, a reacciones medianas, a reacciones clínicas. O sea que no hay que pensar de ninguna forma, hay que pensar que la gente va a responder clínicamente con una depresión clínica a lo que está pasando. La mayor parte de la gente va a tener reacciones breves, transitorias, transientes, que va a lograr moderar y vivir con ellas en una forma balanceada. Entiendo, León. Entonces tenemos que normalizar que todos estamos viviendo una situación de estrés. Podemos sobrepasar algunas de esas situaciones de estrés. No todos necesitamos un tratamiento clínico. ¿Cuáles serían las medidas que tú sugieres para afrontar ese nivel de estrés? Porque pueden haber pequeñas cosas, ¿no?, que tú consideras como el hecho de que te hayan cambiado y te hayan metido el trabajo a casa.
y que eso sea lo principal que estás viviendo, versus una situación en la que estás viviendo un tema de alteración de tu vida familiar por el trabajo, pero adicionalmente estás viviendo las pérdidas y adicionalmente estás viviendo con seres, con personas que están atendiendo la salud y así. Es decir, ¿qué nos sugieres a esas personas que de pronto, primero, no tenemos una carga tan grande de estrés para evitar terminar en un tratamiento clínico? Bueno, es fácil imaginar cómo el peso del estrés varía de acuerdo a la persona, a su posición social, a su posición económica, a su posición familiar, a los recursos que tenga. Por ejemplo, una persona que logra trabajar desde la casa y que tiene sus hijos fuera de la casa y está solo con su mujer y continúa con su trabajo, no tiene ninguna falta especial ni de comida ni de dinero, tiene un nivel de estrés que es mucho menor que una persona que puede tener 3 o 4 hijos en una casa pequeña, que lo han despedido de su trabajo, que no tiene plata en el banco, que tiene que pagar una hipoteca, que tiene que buscar comida y tiene miedo de salir. El nivel de estrés de esta persona va a ser mucho mayor. O sea que la cantidad de estrés que la persona tiene que tratar de balancear va a ser diferente de acuerdo a las condiciones de la vida de él y la condición social del individuo. Es muy importante pensar qué puede uno hacer para balancear el estrés que él está pasando en este momento. Por ejemplo, se dice que en forma clara tienes que tratar de tener un horario diario, crearte tu horario diario en la casa. Si estás perpetuamente en la casa, levántate a cierta hora, no trates de pasar exceso de horas en la cama. Lee el periódico y oye noticias, pero en forma selectiva. No estés con el radio prendido, la televisión prendida y escuchando el locutor hablando cosas difíciles en el background, como se dice, escuchando los problemas del mundo todo el tiempo. Limita la cantidad de malas noticias que uno está escuchando. Trata de evitar leer las predicciones catastróficas que mucha gente está hablando. Después, tratar de hacer ejercicio en la casa. No pasar a una vida muy sedentaria, sino continuar un régimen que sea sano, tanto en la comida, no comenzar a fumar, no usar drogas, limitar la cantidad de alcohol que la persona toma. Porque, por ejemplo, hay los estudios de catástrofes que pasan en el mundo demuestran que luego de que pasa la catástrofe, en la fase de recuperación, mucha gente entra en estados de adicciones, que puede ser de cigarrillo, de pornografía, que puede ser de alcohol, de drogas, etc. O sea, tratar de evitar, establecer un ritmo de vida sana lo más posible que uno puede en la casa. Establecer horas de estudio. Si tienes hijos en la casa, establecer el número de horas que vas a estar con ellos, que vas a dirigir, qué vas a hacer con ellos, qué tipo de programas puedes hacer en la casa. O sea que tratar de conectarse en forma más posible con una vida normal, aprender técnicas de relajamiento. Si tienes que consultar médicos, por ejemplo, uno de los problemas que se está viendo durante la epidemia es que la gente tiene miedo de ir a servicios médicos. Si no tiene, porque están todos ocupados con el COVID y tienen miedo o dudas de la posibilidad de la contaminación de la virosis. Entonces, gente que han tenido problemas cardíacos, por ejemplo, sobre todo personas mayores que están a más riesgo, no consultan al médico. Entonces se sugiere, por ejemplo, usa lo que se llama hoy día telehealth. No sé cómo se llama esto en español, o sea, consultar a tu médico, telemedicina, ok, consultar al médico por el Zoom, llamarlo, consultar a la clínica. En Israel, por ejemplo, todos los servicios médicos han establecido servicios por Zoom. Incluso no estoy vendiendo la compañía de mi hijo, pero mi hijo tiene una compañía, está invertido en una compañía que está desarrollando sistemas de virtual reality. ¿Cómo se dice en español? Sí, realidad virtual. Realidad ¿Cómo se dice? Realidad virtual. Y están haciendo tratamiento de grupo con realidad virtual. Hay programas de relajación que el individuo puede hacer, relajarse y
disminuir la cantidad de estrés que tiene en el cuerpo, etcétera. O sea, tratar de hacer activamente, aprender métodos que lo ayuden a combatir o a balancear el estrés que le están sufriendo. León, me parece importantísimo lo que estamos escuchando y miren que no tenemos que patologizar, es decir, todos estamos enfermos de estrés y vamos a terminar con un tratamiento. Podemos evitarlo si nos hacemos cargo nosotros y tomamos con voluntad nuestra vida para tratar de minimizar el estrés y no caer en algo más. También estamos viviendo una cantidad de estados y cambios emocionales. Y uno de las sensaciones, de los sentimientos más profundos que vivimos, en mayor o menor grado, es la tristeza. Estamos tristes. Estamos tristes por lo que estamos viviendo. Estamos tristes por todas estas pérdidas de vida, estas pérdidas de libertad, estas pérdidas de trabajo. Esa tristeza, de alguna manera, es una tristeza en la que te levantas en la mañana y es como si, a ver, tengo que recordarme que estoy en un nuevo mundo y tratar de levantarte. Digamos que la tristeza está a un lado y la depresión al otro extremo. Cuéntanos un poco cuál es una tristeza normal que tenemos que aceptar como normal y cuántos pasos hay en la mitad hasta llegar a una depresión. Ok, primero vamos a establecer una diferencia de la cual no hablamos. O sea, poblaciones a más riesgo de tener recidivas de la depresión o recaídas de la depresión son las poblaciones clínicas. Nosotros sabemos, por ejemplo, que pues, en la población general, entre 10 y 15% de la población ha experimentado o experimentará en su vida un cuadro depresivo. Y personas que tienen en su pasado problemas de depresión o de ansiedad, problemas clínicos, trastornos obsesivos compulsivos, trastornos maníacos depresivos, están en una sensibilidad mayor durante esta época. O sea, esa no es la tristeza habitual de la que tú estás hablando, la tristeza que pasamos en general, sino estoy hablando ya de poblaciones clínicas. Y es muy importante que las poblaciones clínicas tomen en cuenta de que esta es una época de riesgo y que cuiden bien el tratamiento que ellos tienen que recibir. En ciertos lugares, por ejemplo en Israel, durante cierto tiempo las medicinas desaparecieron. Ciertas medicinas no estaban accesibles a las poblaciones clínicas. Y no hay duda que interrupciones abruptas del tratamiento que la persona está tomando en forma regular, y puede ser no solamente clínicas psiquiátricas, puede ser hipertensión. Si la persona deja las drogas del tratamiento de la hipertensión, va a tener una recaída que puede ser bastante grave. O sea que es importante que el individuo que sufre de un problema psiquiátrico lo tome en serio, se diga a sí mismo cómo voy a... ¿Qué medidas voy a tomar para tratar de mantener mi salud mental en forma estable? Voy a mantener el contacto con los médicos o psicólogos que me están tratando en esta época. O sea, eso es una respuesta que te di solamente para la población clínica. Y no estoy hablando de la población en general. No hay duda que una de las cosas difíciles en la vida es la pérdida. La pérdida de cosas importantes desde el punto de vista psicológico. Y hoy día como estás hablando de la pérdida de la libertad, la pérdida de nuestra habilidad de seguir la vida habitual, se habla de que el mundo va a ser diferente. ¿Qué quiere decir diferente? Vamos a ir al cine, vamos a ir al restaurante, vamos a viajar a lugares vamos a tomar aviones, vamos a tomar barcos, voy a ir a las Galápagos que las tenía en la lista, voy a poder ir a las Galápagos, no sé qué va a pasar. O sea que hay un grado grande de incertidumbre, y no diría una tristeza de la pérdida, sino un cambio real de la vida habitual, tal y como estamos acostumbrados. No sé si el año que viene va a retornar, o en 2 años, o en 3 meses, no tenemos idea. Pero no hay duda que hay una pérdida o hay un cambio de cómo voy a seguir mi vida en los próximos meses, cómo mi familia va a seguir la vida. Y eso, por supuesto, puede establecer una reacción emocional. Es muy importante identificar que estoy pasando una época un poco compleja.
desde el punto de vista de mis emociones. Y no sentirme mal por eso. Es muy común, está pasándole a todo el mundo de una u otra forma, a uno u otro nivel. O sea, y una de las cosas que se recomienda es que la persona se comunique con sus amigos, que restablezca relaciones personales o interpersonales a través del teléfono, a través del Zoom, a través de cualquier método, y haga intercambio de estas ideas, de lo que le está pasando, de estas emociones. Que no se sienta solo o abandonado, que le pregunte a su pareja, a sus hijos, a sus padres, a sus abuelos, qué les está pasando, y que esto no se convierta en algo secreto que lo paso yo solamente. Incluso si siento que me están pasando emociones difíciles como cólera o ira, poder hablar de ellos, porque uno de los problemas que está pasando es que la irritabilidad que el individuo puede sentir puede ser transformado en agresividad. Y se está hablando de abuso de niños, abuso de parejas, por emociones que están en tono muy alto durante esta época. O sea que comunicar estas emociones es muy importante. Nuestro país, no sé cómo está en Ecuador o no, algunos de los otros países, se han establecido muchas líneas de emergencia, teléfonos que el individuo puede llamar, no tiene que identificarse, puede consultar, puede expresar sus emociones o compartir sus emociones con personas clínicas que pueden ser trabajadores sociales, terapistas ocupacionales, médicos, psicólogos, gente que conoce el tratamiento mental y puede dar respuestas que puede servir de conducto para bajar la intensidad de estas emociones. Es muy importante que las emociones muy intensas, tristeza, ansiedad, irritabilidad, cólera, ira, tengan un volumen normal, que no suban demasiado porque entonces comenzamos a sentir síntomas clínicos realmente. Si empiezan a aparecer síntomas clínicos, me siento deprimido, no me emociono por nada, me siento separado de la familia, no me dan ganas de hablar, no quiero que me toque, no duermo bien, no me interesa nada de la vida, no tengo ningún interés en relaciones más cercanas, que incluso relaciones sexuales con mi pareja, etcétera, estamos entrando al campo clínico. Si esas cosas comienzan a aparecer, y no es solo un día, sino es una semana, 2 semanas, es importante consultar a una persona para ver si es necesario un tratamiento médico o psiquiátrico. Ahora, lo que hablamos hasta ahorita, es bueno definirlo como prevención primaria. Bien. Lo que hablamos, lo que el individuo puede hacer consigo mismo en su casa, con su pareja y sus amigos, y en la modificar su... Si querías, perdón, te Pero interrumpí. también ahí, justamente en esa prevención primaria estamos, es decir, todo lo que puede ser casa adentro, ¿verdad? Sí, esa es la prevención primaria. Y tú nos estás diciendo, ahora que hemos comenzado este encuentro, diciendo, liberemos, acabemos con el estigma de que no se habla de la salud mental, de los trastornos mentales, de las enfermedades mentales. Hablemos de eso. Y además, las emociones no son ni buenas ni malas. Las emociones son absolutamente normales, corresponden a la situación que estamos viviendo. Y hay algo que tú nos estás diciendo, y es también muy importante, y tiene que ver con estas emociones que has mencionado de irritabilidad, ¿verdad? La tristeza, si no la expresamos, nos puede llevar a irritarnos y luego agresividad. Y estamos en casa viviendo en familia, donde podemos aumentar entonces los posibles trastornos y problemas de conducta y más graves con los niños que vivimos. Háblanos un poco de los diferentes niveles de ayuda que tenemos. Ya nos dijiste de este nivel primario, donde tenemos que hablar en familia sobre las emociones y ayudarnos unos a otros, con también estar cerca, no dejar solas a las personas y pedir gritos de ayuda para ser escuchados. Sí, hay algo que no he mencionado y quiero retornar un poco atrás porque me parece muy importante. Es la relación que existe entre pensamientos y emociones. La teoría cognitiva, que es muy importante en estas situaciones, establece un contacto muy, muy cercano entre ocurrencias en la vida, los pensamientos que vienen como consecuencia de estas ocurrencias y las emociones que yo puedo sentir como consecuencia de estos pensamientos. Es muy habitual que en esta situación que estamos viviendo existan pensamientos negativos.
preocupaciones. ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Voy a tener dinero? ¿Me voy a enfermar? ¿Mis hijos van a estudiar? ¿Van a tener una profesión? Etcétera. Y estas ideas que son de tendencia negativa o preocupante en la mente, muchas veces son la base de los síntomas fisiológicos, de los síntomas emocionales. Si yo pienso que mi futuro está perdido, o que me voy a morir, o que mis hijos no van a tener forma de cómo progresar en la vida, me voy a sentir mal. Si yo modifico un poco estos pensamientos, o me digo, mira, no puedo pensar así, es preferible que piense en otras cosas, vamos a ver una película, no voy a dejarme entrar en estos círculos viciosos del pensamiento, entonces las emociones pueden estar también más bajas. Por ejemplo, si mis hijos en la casa están haciendo mucha bulla y no me están poniendo atención y yo comienzo a pensar que eso significa que no tengo importancia, que yo no me ven el valor que yo tenía como padre, no lo tengo más todavía. Eso puede levantar cólera, sentirse incompetente, y eso puede traer una emoción severa. Y es muy importante también identificar los pensamientos que preceden muchas veces a las emociones negativas. Si uno lo hace bien, eso balancea las emociones. ¿Okay? Es como, si por ejemplo, si yo estoy seguro que mi mujer me está pegando cacho, como decimos en Venezuela, que está saliendo con otro hombre, voy a estar muy, muy bravo y voy a estar muy irritado. Si me digo, chicos, esos son pensamientos, ¿qué te pasa? No está pasando nada, baja mis emociones. Utilicé un caso muy gráfico, pero es la relación entre pensamientos y emociones que hay que verlo también en esta época. Clarísimo. León, da la sensación que al cerebro no le gusta la incertidumbre, le gusta la certeza, ¿no? Y entonces, lidiar con esa incertidumbre es de alguna manera lo que hace que uno se haga estas películas mentales. Tú nos estás diciendo que tenemos que tener autocontrol sobre ese pensamiento, que no tenemos que dejarnos llevar, que no le entreguemos el control remoto. Eso implica un entrenamiento, algo más hay, aparte de poder decir, ¿cómo me doy cuenta que me he empezado a hacerme una película mental que va a traer emociones que puede derivar, como tú dices, luego en síntomas fisiológicos, clínicos? ¿Cómo me doy cuenta que estoy haciendo esa película? Eso es muy importante. Cuando hablé de la terapia cognitiva, hay también en el mundo hoy día un campo muy interesante que se llama la psicología positiva. O sea, qué técnicas puedo yo utilizar para fomentar pensamientos positivos, para fomentar mi capacidad de la resiliencia de que hablamos anoche, que el individuo puede tener para confrontar dilemas o situaciones complejas como son las que estamos viviendo hoy día. Ahora, lo más importante es, a veces en la clínica, cuando yo estoy viendo un paciente, estamos hablando de algo y yo veo que la expresión facial de él cambia o de ella cambia. Le pregunto enseguida, ¿qué estás pensando? ¿Ok? O sea que yo sé, a través de la emoción, estoy viendo qué es lo que la persona está pensando, y muchas veces eso le ayuda al paciente a conectar el pensamiento con la emoción. O sea que lo mismo puede pasar, que podemos hacer en la casa. Cuando estoy tan encolerizado, o cuando estoy bravo, o cuando estoy tan irritado, me pregunto, ¿qué me está haciendo sentir tan irritado? O sea, eso requiere cierto nivel de introspección que se puede desarrollar en esta época. Se puede leer programas en la televisión, se puede ver en la computadora, cómo desarrollo técnicas de psicología positiva. Y es probablemente una buena recomendación que se haga Google, técnicas de psicología positiva, y para ver qué se recomienda en estas situaciones para establecer un control mejor sobre las emociones negativas o los pensamientos negativos, o que sea un estado consciente más balanceado. Bien, me haces acuerdo de algún chiste de estos tan buenos de Mafalda, que dicen, paren el mundo que me quiero bajar. Es un poco eso, ¿no? Es esa autoconciencia, qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, el poder tener contacto contigo mismo, reconocer esas emociones y preguntar, ¿qué me dicen? ¿No? Antes de que los pensamientos me secuestren. Tenemos que hacer un entrenamiento con esos pensamientos.
para controlarlos nosotros. Hemos hablado de pérdida y ha sido tan duro, y en Guayaquil, en Guayas, en Ecuador y en muchas otras partes también, la cantidad de pérdidas humanas. Ha sido tan duro que no hemos podido despedirnos, a darle un susurro en el oído a esa persona, a ese ser querido, y no hemos podido ni siquiera hacer nuestro ritual. ¿Qué pasa si nosotros no hacemos una adecuada elaboración del duelo? Mira, yo creo que no existe nada que yo conozco hoy día que ha estudiado ese efecto. Por ejemplo, anoche estaba viendo un programa de televisión en el cual estaban transmitiendo cómo está funcionando una unidad de corona en uno de los hospitales grandes en Israel. Y entonces el médico habla con el marido de una señora que está muriendo y le dice, mira, que el marido no está allí, está ella sola, o sea, no la está despidiendo. Y él le pregunta por el teléfono, ¿quieres que te mande una foto de tu mujer? Y entonces le contesta, ¿qué te pasa? Yo no la quiero ver así, ¿ok? O sea que el médico estaba tratando de ofrecer una solución posible para una situación realmente imposible en la cual está viviendo este señor. Y él dice, por ejemplo, mi hermana se estaba muriendo hace unos años y yo la agarré de la mano y la despedí de ella y ella se despidió, logró despedirse de mí. Hoy día los pacientes enfermos graves de corona están falleciendo solos, no solamente solos, totalmente aislados. Acá en Israel, por ejemplo, los está tratando un robot y ni siquiera han eliminado la cercanía del tratamiento médico, a menos que sea realmente necesario, y un robot los viene a ver, los examina, ve las funciones vitales, etcétera, para separar el cuerpo médico del paciente que está muy enfermo. Y no hay duda de que el duelo puede ser normal y el duelo puede ser patológico. El duelo normal es el que nosotros conocemos. Por ejemplo, en la religión judía, el duelo estaba un poco estratificado. Los primeros 7 días, que se llaman de la Shiva, el individuo está en la casa y no sale, la gente viene, hasta le traen comida. Luego, al cabo de un mes, él va al cementerio y luego tiene ciertas restricciones durante el año y al año se libera del duelo, o sea, termina con el duelo. Ese es el duelo normal, o sea, que de una parte bastante grave, progresivamente el individuo se está acostumbrando o se acostumbra al cambio severo que ha ocurrido en su vida. Es normal que en las fases iniciales del duelo la persona tenga síntomas de depresión. No puede dormir, hay lloro, incluso hay alucinaciones. El tipo puede escuchar la voz de la mujer o del marido o de la persona querida que falleció, que se está moviendo por la casa, o la ve, y es totalmente normal, eso no es patología. Pero lo que ocurre con el pasar del tiempo es que los síntomas se hacen cada vez más suaves, menos dominantes en la vida del individuo, el individuo puede retornar a sus funciones normales. En el duelo patológico, que es muy parecido a la depresión, la mejoría esa no ocurre. Los síntomas persisten 2, 3, 4 meses y entonces se establece la necesidad de ver si hay que tratar al individuo, si hay que utilizar medicamentos antidepresivos o si hay que recomendar una psicoterapia para que el individuo pueda sobreponer esa pérdida grande. Lo que pasa hoy día es que hay un duelo nacional, porque si tú piensas, por ejemplo, aunque yo no llamaría eso duelo, lo llamaría una pérdida. En Israel, por ejemplo, en un país de 8 millones de personas, hay más de 1 millón de desempleados. Y si tú dices que, bueno, vamos a decir que 5 millones trabajan y 3 millones no, porque son niños, etcétera, que no trabajan, hay 25% de desempleados que no saben qué dinero van a recibir y el Estado no puede mantener a la larga 25% de la población sin trabajar. Entonces hay una fuerte pérdida, una gran pérdida de los patrones que el individuo utiliza para tener la estima personal, lo que se llama self-esteem. Okay. ¿Cómo tengo yo self-esteem?
el dinero que tengo, mi posición, mi familia, los amigos, la gente que me quiere, las relaciones interpersonales que tengo, etc. Cuando empiezan a perder estas cosas, son pérdidas que afectan mi vida personal en forma muy marcada. O sea que lo que tú dijiste es realidad. Estamos viviendo con una posibilidad de pérdida grande y estamos tratando de encontrar formas psicológicas y financieras, por supuesto, también, de sobrevivir este cataclismo. Podemos llamarlo cataclismo, que puede ser, quizás algunas personas no es tan cataclismo, pero tú estás describiendo cosas o me describiste cosas en Guayaquil que son terribles. Y es realmente una pérdida muy grande personal. Y entonces, cuando tú nos estabas hablando hace un momento de los distintos niveles de ayuda, nos queda claro, el nivel primario somos nosotros, es nuestra casa, es trabajar con esos pensamientos, con esa otra persona que me puede ayudar, con esa vida sana, responsabilidad de nosotros hacerlo. ¿Cuáles son los otros niveles de ayuda que tenemos? Ese es el primario. El nivel secundario es la prevención en general. El nivel secundario comienza con el médico de la familia o con organizaciones de salud. Por ejemplo, aquí hay un servicio médico que se llama ERAN, que significa significa ayuda primaria de salud mental. Tú puedes llamar por teléfono, no es un profesional, pero es casi profesional, que te puede dar consejos, escuchar, sugerir cosas. Eso sería la prevención secundaria. La prevención terciaria consiste ya el médico especialista, por ejemplo, el psiquiatra o el psicólogo que ayuda. Y la cuaternaria sería ya hospitalización y todo lo que trae asociado a ello, todo lo que viene asociado a ello. Y Son 4 niveles que se utilizan. 4 niveles, bien. Entonces, el médico general o el médico, podemos pensar que hoy en día el médico, el clínico o el neurólogo o el gastroenterólogo va a recibir personas que no necesariamente tienen esos síntomas relacionados con esa especialización. ¿Qué nos puedes alertar sobre eso? ¿Qué deben estar ellos atentos para hacer una correcta derivación o diagnóstico? En la mayoría de los intake, de las admisiones de los médicos en Israel, por ejemplo, tienen como parte de su trabajo clínico 3 o 4 preguntas relacionadas con el estado mental de las personas. Si estás deprimido, si tienes problemas de ansiedad, si tienes problemas con dificultades con dormir, si hay cambios en tus sistemas de alimentación, etc. Algunas preguntas básicas que pueden sugerirle al doctor de que no está enfrentando un problema médico clásico, por ejemplo, una úlcera gastrointestinal, sino un problema relacionado con la depresión y la pérdida de apetito y la baja de peso, que puede ser más relacionado con la depresión. Y la mayoría de los médicos generales utilizan hoy día esos cuestionarios breves que no les llevan mucho tiempo, pero que les pueden indicar que existe un problema psiquiátrico, psicológico o psiquiátrico en el background del individuo. Entonces, post-crisis hay que estar alertas y, por lo que tú dices, se van a esperar más de estos casos en las consultas médicas no necesariamente relacionadas con la psiquiatría o la psicología y estar atentos para derivarlas adecuadamente. ¿Qué nos puedes decir de manera general sobre las reacciones que podemos entender en los adolescentes y en los niños? Permite regresar un momento a lo que estabas hablando. Hay buenos detalles, buenas informaciones médicas que después de catástrofes de este tipo o cuarentenas, al cabo de cierto tiempo, hay durante la cuarentena de por sí o la época aguda, crítica de por sí, hay una baja de las consultas por problemas psicológicos o psiquiátricos. Pero cuando esta necesidad de confrontar al enemigo, vamos a decir, se hace menos intensa, condiciones clínicas como estados postraumáticos, como depresión, como estados de ansiedad, como recaídas de trastornos obsesivos, con que sí se espera, y hay gente que está hablando, hay profesionales que están hablando de que va a haber un aumento marcado de problemas psiquiátricos
en algún momento al cabo de que el COVID sea menos intenso en los países que está atacando. Retornando al problema de los adolescentes, etcétera, yo tengo poca experiencia en la parte clínica, tengo experiencia con mis hijos, tengo experiencia con muchas organizaciones en las cuales he participado, pero puedes tener, una de las cosas que los adolescentes pueden reaccionar es con cambios de comportamiento. Se pueden hacer, ellos pueden, como no van al colegio y no hay educación formal en este momento, ellos pueden hacer, tomar actitudes rebeldes. Por ejemplo, puede ser en bebida, en actividades sexuales prematuras o intensivas, en romper, no seguir las indicaciones o las recomendaciones de los servicios médicos, de los servicios de salud pública que recomiendan el distanciamiento social, permanecer en la casa. Pueden sentir síntomas también. Pueden a veces irritar a los padres o ser víctimas de la irritabilidad de alguno de los padres, del padre o de la madre, y que pueden sufrir como consecuencia de ello. O sea que ellos van a tener emociones tal y como las tenemos los adultos, quizás menos preocupaciones reales, financieras o de comida, etcétera, pero sí van a tener respuestas emocionales. Ellos viven una época de estrés. Por ejemplo, los adolescentes que estaban en el colegio. En Israel, por ejemplo, en el último año de bachillerato hay exámenes generales, que los resultados de estos exámenes generales tienen mucho impacto en lo que el individuo puede hacer. Puede estudiar en la universidad, puede ir a ciertos cargos en el ejército, y de pronto esos exámenes fueron suspendidos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el próximo año conmigo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo estudiar? Una gran incertidumbre. Los muchachos acá en la adolescencia tardía o después del ejército estaban acostumbrados, terminan con el ejército, terminan con los estudios, se van a pasear por el mundo, van a Ecuador, van a Argentina, van a Chile, ahora no pueden ir a ninguna parte. ¿Qué pasa con ellos? No pueden trabajar, no pueden viajar, no pueden hacer nada. ¿Qué hacen ellos en este momento? ¿Cómo continúan con su vida? Y eso crea una incertidumbre muy grande que puede dar también consecuencias psicológicas suficientemente marcadas. Bien, entonces estar alerta a los padres a todas esas conductas exhibitorias de los chicos Sí. para poder buscar una ayuda, porque no podemos ser pulpos, es decir, no podemos, tenemos que estar nosotros bien, como cuando vas en un avión y te pones primero tú la mascarilla y poder luego ayudar a los demás y pedir ayuda. Estamos en este encuentro con León también liberando, sacando el estigma, sacando esos paradigmas de los problemas de salud mental, y nos está diciendo que luego de esto, ya en este momento empiezan a aparecer síntomas y luego van a aumentar algunos síntomas psiquiátricos y emocionales. Nos está faltando poco, pero León, quisiera preguntarte, entre la psiquiatría, la psicología y la neurociencia, ¿cómo se conjuga eso? ¿Hacia dónde vamos con eso? Con tu permiso, voy a ir atrás. Cada vez que me preguntas una nueva pregunta, me acuerdo de algo que no dije y que quiero añadir. Así son los Cuando maestros. cuando hablé de las poblaciones en riesgo y que dije que los enfermos mentales que tienen ciertos problemas psiquiátricos están más a riesgo durante esta época, diré lo mismo para los hijos de los pacientes que han tenido problemas clínicos de depresión, de ansiedad, de trastornos obsesivos compulsivos, etc. Porque cuando yo tengo un paciente que tiene estos problemas, yo le pregunto cómo están tus hijos, qué edades tienen, si ellos tienen síntomas de cierto problema de ansiedad o de depresión, si ellos les cuentan a los hijos que ellos tienen estos problemas, porque nosotros sabemos, y esto sí me trae un poco a la pregunta que hiciste, nosotros sabemos que trastornos psiquiátricos muchas veces son transmitidos en familia. Por ejemplo, si alguien tiene una enfermedad maníaco-depresiva, uno de los padres, y está claramente diagnosticado, 20% más o menos de los hijos pueden sufrir de este problema. Y muchas veces el problema del hijo comienza en una situación de estrés que él puede estar pasando. Y hoy día
es una situación de estrés clásica. O sea que es muy importante que la comunicación entre los padres y los hijos también incluya un poco de análisis, qué es lo que le está pasando al hijo, si hay síntomas de depresión, al hijo o a la hija, por supuesto, ¿no? Si que le está pasando la depresión. O sea que no hay sustituto para la proximidad entre los padres y los hijos. Y con los hijos hay que tener especial cuidado porque si hablamos que estamos mejorando en los tratamientos psiquiátricos de los adultos, los tratamientos psiquiátricos de los adolescentes y de los niños están en un gran déficit a través del mundo. O sea que hay pocos psicólogos de niños, psiquiatras de niños, y por ejemplo en las clínicas, en tiempos normales, cuando un niño quiere consultar en clínicas en Israel, a veces tienes que esperar 4 meses a 6 meses hasta que lo vea un profesional. O sea que eso no es posible, no es una situación normal. Eso es parte de lo que estamos hablando del estigma y de los servicios médicos que reciben pocos fondos para tener más profesionales. Entonces, perdón, antes de volver a la pregunta, ahí te quiero preguntar algo más. Esos temores que tenemos los padres, ¿verdad? De yo tengo esto, trastorno, mi hijo lo heredará. Estás hablando del contexto. ¿Qué tan importante entonces es ese contexto en el que estoy viviendo, del que tengo que hacerme responsable, no solamente de mis pensamientos, de mis emociones, sino del ambiente que le estoy dando a mi hijo? Porque eso es lo que podría disparar más bien un problema de salud mental, el contexto. ¿Qué podemos decir de eso? Mira, al paciente que yo le hablo con él sobre esto, él se siente mal. La primera reacción es una sensación un poco de culpa. Transmití esto a mi hijo o a mi hija. Soy culpable o ¿qué hago? Y primero hay que hablar con el paciente para tratar de normalizar la respuesta, que tú no controlas a tus genes. Tú no sabes que le vas a... Y siempre hay que recordar que si digo 20%, hay que recordar que 80% no. O sea, siempre hay que tener la perspectiva pasada. Puedes ver la posibilidad en forma muy negativa, decir hay 20%, pero recordar que 80% no. O sea, si yo tengo 80% posibilidades de ganar en algo, probablemente lo voy a comprar, así tenga 20% de riesgo. O sea que no hay que ver la cosa en forma tan negativa. Pero es muy importante entender que el estrés como nos afecta a nosotros, puede afectar a los hijos. Y es muy importante la conversación con los padres, una conversación abierta o una relación abierta es sumamente importante para la salud mental de los padres y de los hijos. Con relación a la neurobiología, el camino de la psiquiatría y de la psicología en el futuro es realmente la neurobiología. Y vamos a lograr entender en forma más clara cuáles son los límites de la enfermedad, de la depresión, y cuáles son las partes que son realmente psicológicas solamente, y qué técnicas psicológicas podemos utilizar para mejorar las partes no médicas de la depresión. Ahora, probablemente existen gran número de depresiones a nivel biológico molecular, que hoy día no sabemos diagnosticarlas. Si tomamos, por ejemplo, el ejemplo de la demencia, que la demencia es este deterioro de las funciones cognitivas. Cuando yo estudié medicina se hablaba de una demencia. Hoy día tenemos ya como 10 demencias y se están estableciendo exámenes moleculares para, dentro del mismo Alzheimer, diagnosticar diversos tipos. Lo mismo la enfermedad autística, que hablamos de niños autistas. Hoy día sabemos que hay muchas formas genéticas de autismo y quizás algún día vamos a tener tratamientos para distintas formas de autismo. O sea que el desarrollo de la parte molecular, de la biología molecular en psiquiatría, ese es el futuro. Pero, en paralelo a esto, tenemos que entender que la influencia de la vida es muy grande. Si un niño crece en un ambiente muy negativo, en un ambiente violento, en un ambiente de falta de recursos, en un ambiente de abandono, eso puede tener consecuencias para toda su vida sin tomar en cuenta la genética. Esto no es heredado, esto es adquirido.
Y nosotros sabemos que la influencia de situaciones estresogénicas fuertes en el desarrollo mental y fisiológico de niños es tremendo, es muy grande y lo puede afectar toda su vida. Y la educación de los padres y tratar a los hijos desde edades tempranas en forma positiva es muy importante. León, hemos llegado al final, es más, nos hemos pasado ya un minuto, creo, y estamos terminando este encuentro con esa atención primaria en nuestra casa, en nuestros hogares. Si nos hemos ya, como decimos acá, chivoleado, es decir, si ya nos hemos caído, si ya hemos hecho las cosas mal, nos damos cuenta que podemos reparar. Somos seres humanos que estamos recibiendo en este momento muchos golpes emocionales, pero seguimos siendo como un jarroncito de oro. Por ahí nos abollamos y se nos hunde un poco y se nos hunde lo otro, pero seguimos siendo de oro con una capacidad de recuperación en la medida que tomemos conciencia del poder que tenemos para manejarnos. También, si no podemos hacerlo, tenemos distintas instancias de ayuda, tenemos que aprender a ser humildes y pedir esa ayuda. Y liberarnos de esos estigmas, liberar a la salud mental para poder buscarla con mayor libertad. León, te agradecemos profundamente desde Ecuador, te agradecemos desde Guayaquil, te agradecemos desde todos los lugares que estamos, México, Chile, Perú, me parece que entró Brasil, Colombia, en fin, algunos. Acá te están diciendo gracias, excelente tema, Colombia, gracias, excelente, interesante, nos ayuda a retroalimentarnos. Y yo sé, León, ya te voy a dejar, yo sé que también haces unos videos, así que te animo a que hagas unos videos y los podremos poner en nuestro YouTube de Pero tienes que aprender hebreo, porque son en hebreo. Pero tú hablas Los muy videos bien. son en hebreo. Bueno, ahí sí está como difícil, pero tú hablas muy bien español, así que nos queda, a ver, me robo un minuto más. ¿Qué te llevó a estudiar psiquiatría? ¿Qué fue lo que te motivó a buscar algo para colaborar con la salud de los seres humanos? Como me das un solo minuto, te voy a dar la respuesta sobre un pie, parado en un pie, como decíamos, mi mamá. Mis padres sufrieron durante la Segunda Guerra Mundial terriblemente. Realmente mi padre y mi madre fueron los únicos sobrevivientes de toda su familia, que era muy grande. Wow. Mi madre sufrió muchos años de depresión bastante severa, y cosas que no entendía como niño. Traté de entender en la edad adulta, incluso traté a mi mamá. Y observé que el tratamiento adecuado mamá fue una de las primeras personas en el mundo, o en Venezuela por lo menos, que recibió el Prozac en 1987, y eso le cambió la vida. O sea, le eliminó totalmente la depresión, y entendí que la neurobiología puede afectar, o los conocimientos de la farmacología mental pueden afectar la vida de un individuo en una forma sumamente marcada. Y no exactamente en esa época, porque yo ya era psiquiatra, pero ese fue el rumbo que me llevó. Siempre me interesé de la medicina y de la base fisiológica y farmacológica de la vida. Y eso es lo que traté de investigar durante los años. León, muchísimas gracias por compartir esta experiencia personal y nos damos cuenta, de verdad, que estamos no frente a un psiquiatra, sino a una persona que nos ha transmitido esto desde una manera paternal. ¿Por qué no encontrar ese médico, ese profesional, cuidando las distancias, pero esa paternidad, esa seguridad y esa parte maternal que necesitamos en esta ayuda? Y muchísimas gracias. Un abrazo fuerte Un desde placer. Guayaquil y seguro que estarás en Galápagos. Seguro que Y sí. espero llegar pronto a los Galápagos. Un Hasta abrazo. luego. Un abrazo. Chao. Chao. Muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes. Realmente otro bálsamo más en este encuentro. Sé que en Ecuador hay una página que dice coronavirus.ecuador y
pueden entrar, .com, pueden entrar ahí a ver qué ayudas encontramos y es un impulso para toda esa ayuda psicológica, de orientación familiar. Hay mucho campo y tenemos que estar preparados. Tenemos mucho que apoyar a nuestro país. Estamos unidos en estas experiencias, en estas emociones. Muchísimas gracias y esperamos seguir con estos encuentros.